a la palabra de Dios y quiero que usted por favor vaya a Mateo capítulo 5, vaya a Mateo capítulo 5 y vamos a mirar cómo Jesús, venido del desierto, siendo tentado por el diablo en la fama, en el poder y en la necesidad, comienza ahora su ministerio y empieza a desarrollar ese ministerio y empieza a caminar por ciudades, por lugares, por aldeas, empieza a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a hacer toda cuanta la voluntad de Dios había colocado Él en la vida de Jesús, su Hijo, para que llevase a cabo la obra a la cual se le había encomendado. Y en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Mateo, encontramos uno de los sermones más extensos de los 4 grandes sermones que hizo Jesús, que fue el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte no solamente es el capítulo 5, sino el 6 y el 7. Y fue una gran cátedra de la doctrina que Jesús estaba compartiendo con todos aquellos que estaban escuchando en aquel momento. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, comienza Jesús el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Por eso hemos titulado esta enseñanza, la esencia de la felicidad. La esencia de la felicidad. Y decimos esta palabra porque las bienaventuranzas de las que habló Jesús en este Sermón del Monte precisamente, significan precisamente, bienaventuranza significa dicha, significa alegría, gozo. Por eso el Salmo 1 comienza diciendo bienaventurados, dichosos, gozosos. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vemos aquí que Jesús subió al monte y desde aquel lugar, desde el Sermón del Monte, monte en la Biblia significa montaña, lugar alto, sitio de encuentro con Dios. Y cuando lo llevamos al área espiritual, a nuestra vida espiritual, entonces vemos que está hablando de que hay que subir al monte siempre a hablar con Dios, porque allí es donde Dios habla. Y vemos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, que Jesús subió al monte y allí vinieron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Si bien el Sermón del Monte era para todos los que estaban escuchando, que eran muchos, igualmente el mensaje del Sermón del Monte era para los discípulos que apenas comenzaban a caminar con Jesús, que habían sido escogidos por Dios y dicho a Jesús para que Jesús los escogiese y los que allí los siguiesen a Él donde Él quisiera estar según el Padre. Entonces, en Mateo 5, del 1 al 12, encontramos las bienaventuranzas, o sea, los que tienen dicha, los que se gozan. Entonces, ¿qué era el Sermón del Monte? Y en Mateo 5, 1 al 12, ¿qué eran las bienaventuranzas? ¿En qué consistía ese nuevo
lenguaje que Jesús estaba expresando comenzando su ministerio. Entonces, ¿qué eran realmente las bienaventuranzas? ¿Eran leyes para que los judíos y los gentiles las cumpliesen? ¿O eran la sinopsis de los evangelios? ¿O eran tal vez las normas de una nueva religión que Jesús implantaba en el mundo? Bueno, es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a hacerlo en dos partes. Hoy veremos la primera. Y vamos a compararlo precisamente con Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, en el versículo 1 al 3, está el pueblo de Israel acabado de salir de Egipto y han atravesado parte del desierto y llegan al monte Sinaí. Y Dios estaba en el monte, en el lugar alto, en el santo monte. Y Moisés subía hasta allí para hablar con Dios. Y fue también, dice acá el versículo 1, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Así que todo el pueblo estaba allí descansando delante del monte Sinaí, donde Dios hablaría con Moisés. Y dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, Moisés sube a hablar allí con Dios en el monte Sinaí, y es allí donde Dios le habla a Moisés para que le hable al pueblo lo que él les mandaba decir. Y fue donde Dios precisamente habló desde aquel lugar a todo el pueblo abajo en el valle, y le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en unas tablas de piedra. Y fue también en un monte donde Jesús empezó su ministerio hablando con sus discípulos. Qué especial, ¿verdad? La misma personificación de Dios en Jesús, pero ahora quien está hablando es Jesús desde el monte, y se está dirigiendo a todas esas personas y personalmente a sus discípulos que vinieron a estar con él. La diferencia de estos dos episodios es que en el monte Sinaí Dios les habló al pueblo y a Moisés para que hablara al pueblo las leyes civiles, las leyes levíticas, para que ellos no pecaran y fueran siempre así su pueblo, su tesoro especial, su pueblo escogido. Mientras que en el Sermón del Monte con Jesús, Dios habla por medio de Jesús, pero habla al carácter y la personalidad individual de cada uno de los discípulos. Entonces hay una gran diferencia, pero los elementos o los eventos presentados son muy similares. Así que en el desierto, ellos, los israelitas, escuchan en el monte a Dios, sus leyes, pero estas leyes ellos no pudieron cumplirlas. Aunque ellos dijeron que todo lo haremos conforme Dios lo ha dicho y obedeceremos a sus leyes. Pero sabemos todos que el pueblo no pudo cumplir aquellas leyes porque su condición de separados de Dios, su condición de pecado, no les permitía llevar a cabo esta obra.
aún queriéndolo hacer. Mientras que en el Sermón del Monte, que trata sobre el carácter y la personalidad individual de cada persona creyente, en el tiempo de Jesús, les hago una pregunta. ¿Los discípulos cumplirían entonces también con estas bienaventuranzas de las que hablaría Jesús? Porque Israel no las cumplió, las leyes en el monte Sinaí. Pero realmente los discípulos tampoco cumplirían las bienaventuranzas que Jesús habló en el monte, en el Sermón del Monte. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Si Jesús lo dijo, ¿no es que hay que hacerlo? ¿No hay que cumplirlo? Porque Él dijo, id y guardad los mandamientos. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, estamos hablando de algo que la hemos leído muchas veces. Creo que usted y yo hemos leído las bienaventuranzas mucho tiempo, muchas veces. Y la pregunta es, ¿tú las cumples? ¿Tú y yo cumplimos con estas bienaventuranzas? Veamos entonces, primero que todo, ¿qué es una bienaventuranza? Viene de la palabra bienaventurado. ¿Qué significa en hebreo asre? Se escribe en hebreo asre, así como se escucha. Y en griego se escribe makaios, con K, makaios. Y el significado de bienaventurado o bienaventuranza, bienaventurado en este caso, es aquel que es feliz, dichoso, gozoso, agradecido, admirado. En otras palabras, y definiéndolo en una sola, bienaventurado es aquel digno de felicidad. Escucha. Bienaventurado es todo aquel que es digno de felicidad. Ahora póngase en la posición de los discípulos. ¿Eran ellos felices? ¿Estaban disfrutando de la dignidad de ser felices? Jesús dijo 9 bienaventuranzas. Hoy veremos algunas. Pero se las envía y se las presenta a sus discípulos. Aunque mucha gente podía escucharlas, el mensaje era para ellos. Se refiere la bienaventuranza entonces a la más alta felicidad de una persona en contentamiento con el más alto bien. Me explico. Bienaventuranza es o se refiere, porque aquí dice bienaventurados, está hablando de dichosos, de gozosos, a los que ya tienen esa felicidad, a la más alta felicidad que puede haber en una persona en contentamiento haciendo lo correcto. Entonces, este mensaje, hermano, es para los creyentes, para los discípulos de Jesús, para nosotros la iglesia. O sea, las bienaventuranzas son para las personas que han nacido de nuevo. Porque créame que en el mundo usted puede escuchar este mensaje, pero ellos no se podrán identificar con este mensaje porque ven ese mensaje como algo por allá, en otra galaxia, en otro lugar. Porque no pueden primero comprender el mensaje, el lenguaje de Jesús, y segundo, no pueden vivir felices con esto porque el mundo ha determinado que la felicidad consiste en tener dinero,
consiste en viajar, consiste en sentirse satisfecho, como decía el rico: alma mía, descansa, disfruta de tus bienes por mucho tiempo. Y Jesús le dice: necio, ¿no sabes que hoy te vienen a pedir tu alma? Entonces, la felicidad para el mundo consiste en tener abundancia de bienes, de riqueza, de sabiduría, de literatura, de capacidad, mientras que la felicidad, el gozo, la dicha que vienen del Espíritu, que vienen de Dios, no tienen que ver nada con las cosas materiales. Entonces, no se trataba de más leyes judías, lo que hablaba Jesús en el Sermón del Monte, ni el cumplimiento de ellas para los hombres. Tampoco eran normas para formar otra religión en el mundo aparte del judaísmo, porque en ese momento era el judaísmo la religión que profesa en ese momento Israel. Así que las bienaventuranzas, hermanos, era un mensaje de esperanza para todos aquellos que habían creído en el Mesías, en aquella promesa de Génesis 3:15 que Dios había prometido a los que creerían. Era un mensaje de esperanza, pero también uno de convicción para sus seguidores. Por eso este mensaje es para ti, iglesia. Es para ti y para mí. Porque somos parte de la iglesia de Cristo. Así que estas bienaventuranzas son para su pueblo, la iglesia. Jesús estaba declarando cómo es que se debería vivir en el milenio. Escuche con atención. Jesús estaba contándole a sus discípulos la manera en que la iglesia va a actuar, va a pensar, y el carácter y la personalidad que va a tener la iglesia en el milenio. Y cada bienaventuranza, hermano, cada bienaventuranza es una declaración de felicidad conectada en una persona. Así que el objeto de la iglesia es sembrar la semilla, sembrar esta semilla de la palabra, de las bienaventuranzas, sembrar esa semilla para que cuando venga Cristo podamos estar ya preparados y saber la manera en que vamos a pensar, el carácter que vamos a tener y la personalidad nuestra en el milenio, cuando Jesús venga a reinar 1000 años sobre la tierra, dentro de muy poquito. Algunos se preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el milenio? ¿Cómo es que vamos a gobernar? ¿Cómo es que vamos a adorar a Dios? ¿Qué va a hacer la iglesia? Y esto lo hemos estado tratando estos temas días anteriores. Entonces vamos a mirar algunos versículos que hablan precisamente sobre esas bienaventuranzas y de cómo ellas, Jesús las está enseñando. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, Jesús estaba preparando a su pueblo, a sus discípulos, para que tuvieran la dicha, el gozo, la esperanza, el ser que nos sintamos dignos de felicidad. Escucha con atención. Dios quiere que hoy entiendas que tú eres digna y digno de ser feliz desde ahora. Porque bienaventurado es que dichoso, feliz, gozoso. Una persona digna de felicidad.
Y eso tienes que experimentarlo. Porque no puedes andar hablando de Cristo y ser infeliz. No puedes decir que tienes una relación con Dios y caminas en preocupación, ansiedad, angustia, aún al borde de la muerte. Porque Pablo lo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Así que nosotros no tememos la muerte, no tenemos temor de morirnos, porque sabemos que estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que hemos creído en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Hermano, este estuche tendrá que un día desaparecer, pero mi alma, tu alma, seguirá viva, dichosa y gozosa, porque vamos para el milenio. Entonces vamos a mirar cada una de ellas, y en el capítulo 5, versículo 3, viene la primera bienaventuranza que el Señor da. La voy a leer en la Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la Nueva Traducción Viviente en ese mismo versículo, en Mateo capítulo 5, las dos versiones son buenas. Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿No le parece hermoso? Y Jesús tal vez dio estas palabras con mucha alegría, con mucho gozo, con la llenura del Espíritu. Y ese Mateo capítulo 5, versículo 3, si usted lo lee bien, es para los nacidos de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, hermano, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si has creído en la obra redentora de su amado Hijo, del Hijo que es Jesucristo, si has reconocido, entonces has nacido de nuevo. Porque solo un pecador que ha sido salvado es capaz de tener pobreza de espíritu. ¿Por qué razón? Porque aquí dice claramente, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando que el reino de Dios le pertenece a los pobres de espíritu. Pero entonces, ¿qué es un pobre de espíritu? Porque una persona que es pecadora, que es orgullosa, prepotente, no es pobre de espíritu. El pobre de espíritu es solamente aquellos que se pueden dar cuenta que son pobres de espíritu, porque solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios es quien puede revelar esta condición de pobreza espiritual. Los discípulos estaban siendo instruidos por Jesús para que aprendieran a ser ciudadanos del cielo. Vaya a Filipenses capítulo 3, versículo 20, para entenderlo mejor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil
cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Este poder en el cual va a colocar todas las cosas bajo su dominio es el Espíritu Santo. Y dice que tenemos un cuerpo igual a Él. Y dice en el versículo 20, comenzando, que nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo le parece? Y si somos ciudadanos del cielo, hermanos, entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está su pasaporte? Su pasaporte, ¿de dónde dice que es usted? Del cielo. Por eso en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 20, Jesús está hablando también allí y está diciendo, voy a leer del 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces está hablando de que hagamos tesoros, pero en el cielo, no en la tierra. Gloria a Dios por los que han prosperado económicamente y viven bien. Bueno, han sabido administrar sus talentos, los talentos que Dios le ha dado. Pero, hermano, hablando de pobres en espíritu, está hablando que esta es una riqueza espiritual, no material. Los tesoros de nosotros están en el cielo y solamente pueden venir a nuestras vidas cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo para que esos tesoros puedan venir a nuestra vida, porque los tesoros del cielo, los tesoros espirituales son para que nuestro carácter y nuestra personalidad sean prosperadas tan grandemente que tu manera de pensar, Dios va a cambiar. Recuerde lo que dice Romanos 12:2. Lo decía precisamente el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, los discípulos están siendo enseñados por Jesús para que busquen los tesoros del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, escondida en Cristo Jesús. Y nos pide el Señor por el Espíritu Santo para que nuestros pensamientos sean renovados y nuestro entendimiento empiece a enfocarse en esa pobreza espiritual, porque Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10 lo dice. Mire, segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 10. Segunda de Corintios 6:10. Está hablando Pablo precisamente a los corintios y está hablando de cómo ellos han tenido que sufrir y todo esto. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces está hablando Pablo de que somos pobres, pero somos ricos.
Tal vez somos pobres físicamente en nuestros bienes y en nuestras riquezas personales, pero somos ricos espiritualmente porque en Él se viven las riquezas espirituales. Por eso dice acá, mas poseyéndolo todo. Hermano, las riquezas de Dios para nosotros son espirituales, para que nuestro carácter, para que nuestra personalidad sean transformadas de tal manera que cuando lleguemos al milenio estemos listos, preparados por Dios, porque Él nos transforma por medio de la palabra. Entonces, ¿qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que tiene eso que necesita de Dios, que estamos espiritualmente necesitados de su palabra, de sus bendiciones, de su sabiduría, de su voluntad, para que sepamos cómo actuar en medio de las circunstancias ahora y en el milenio. Entonces, un pobre de espíritu es aquel que necesita algo, necesita llenarse de Dios, y eso solamente se logra por el Espíritu Santo. Por eso es para nacidos de nuevo. Es solamente este versículo de Mateo lo pueden comprender y lo pueden vivir los que han nacido de nuevo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el ejemplo más claro en cómo ser pobre de espíritu lo hizo Jesús. Miremos en Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver 3 ejemplos de nuestro Maestro, de Jesús, de cómo Él, no teniendo nada, lo tenía todo. Siendo hombre, era dueño del universo y sigue siendo el dueño completo. Y dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 19, de la siguiente manera. Respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, el ejemplo de pobreza espiritual que Jesús está mostrando es que Él dependía completamente de su Padre Celestial. Y lo que nos está enseñando Jesús es que para hacer la voluntad de Dios es entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, para aprender a depender completamente de Dios. Entonces dice que vamos a sentir un gozo, una dicha, una felicidad, porque estamos actuando en la voluntad de Dios. ¿Siente usted esta dicha? ¿Siente usted ese gozo? Bueno, 50-50. Ahí vamos. Estamos siendo edificados. Estamos siendo preparados. Claro que sí. Pero esto es para los que tienen el Espíritu Santo. Porque aunque vean que solo hay una guapanela con una arepa para desayunar, sentimos gozo y alegría, no porque la felicidad venga por lo que comemos, sino porque Dios nos da el pan nuestro de cada día. Sentimos felicidad porque podemos caminar si no tenemos vehículo. Y tenemos alegría y felicidad porque tenemos vehículo y podemos también caminar. Entonces, la felicidad, por eso dice Mateo 5:3, que la felicidad, bienaventurado, dichoso, los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y tal vez tú en la tierra no tengas nada, pero sabes, en el cielo no solamente tienen tu nombre en el libro de la vida, no solamente tienen tesoros guardados, sino que te tienen coronas también, porque he aquí tu dicha y tu alegría, tu gozo y tu felicidad son la esencia tuya
por el Espíritu Santo. Entonces, somos felices aun cuando estamos enfermos. Estamos en gozo aun cuando estamos pasando dificultades económicas. Tenemos alegría y gozo inefable, aunque estamos siendo perseguidos. Y aún en medio de esa pandemia, y aún en medio de esa situación, nos gozamos porque tenemos esa sed, somos pobres de espíritu, porque buscamos el reino de Dios y su justicia, y sabemos que las demás cosas vendrán por añadidura si Dios quiere. Y si no quiere, también. No hay problema. Así que lo primero que hoy el Señor nos quiere enseñar es de que tu felicidad no depende de las cosas materiales. Tu felicidad no depende de tu salud. Tu felicidad no depende de tus economías. Tu felicidad depende de los tesoros que crees que Dios tiene para ti guardados cuando tú quieras reclamarlos. Porque no eres ciudadano del mundo, sino ciudadano del reino de los cielos. Amén. Otra de las razones por las cuales colocamos el ejemplo de Jesús de los pobres de espíritu está en el mismo versículo 30, ahí en Juan capítulo 6, versículo 30. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les dijo: de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y los fariseos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, hoy te pregunto: ¿eres un pobre de espíritu? Gloria a Dios. Porque los pobres de espíritu son los que sacan tiempo para orar, son los que sacan tiempo para intimar con Dios, son los que sacan tiempo para ayunar como estamos haciéndolo hoy, son los que sacan tiempo para leer la palabra, para estudiarla, para meditar en ella, para escudriñar los misterios de Dios, son los que sacan tiempo para discipular a otros, son los que sacan el tiempo para ir a escuchar el mensaje de salvación. Y en esto es donde podemos sentir que tenemos el Espíritu Santo. Pero si no sientes nada de esto, tal vez no tengas al Espíritu Santo y tal vez no tengas a Jesús en tu vida. Y tal vez tengas una religión. En otra parte de la palabra nos muestra también el ejemplo de Jesús en los pobres de espíritu. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Muchas veces me han preguntado que por qué nosotros no sacamos los mensajes de los textos bíblicos y los colocamos en las enseñanzas dominicales. Hermano, es muy bueno que usted tenga su propia Biblia, compre una Biblia. Si usted compra de todo lo que hay, ¿por qué no compra una Biblia para usted? De letra, papel. Y se dará cuenta que es muy diferente que tenerla en el celular. Porque el Señor, no sé, pero es maravilloso cómo el Señor se expresa por medio de su palabra escrita. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 45, dice Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso tiene que producir gozo, dicha, felicidad,
como cuando mi esposa y yo y mis hermanos vamos a dar un discipulado, si tenemos que ir hasta la finca, si tenemos que ir hasta la montaña, si tenemos que ir hasta la casita o inclusive al penthouse, siempre sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos una dicha, una cosa que solamente puede dar el Espíritu Santo. Y cuando compartimos esa palabra, sentimos esa necesidad, sentimos esa llenura, porque sentimos como Dios revela, muestra, enseña y nos llena de gozo y de felicidad, aunque tengamos 1000 problemas, aunque tengamos 1000 circunstancias, pero nos sentimos dichosos. Eso es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque anhelamos los misterios de Dios, porque anhelamos la palabra de Dios, porque anhelamos los tesoros escondidos en toda la majestuosidad del pensamiento de Dios que está en su palabra. Por eso también en Juan 17:1, Jesús se levanta allí y hace una de sus grandes oraciones y dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo diciendo, Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, vemos el gozo, la alegría, la bienaventuranza que siente Jesús por hacer siempre la voluntad del Padre, por cumplir su propósito. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que anhela hacer la voluntad de Dios y la busca para conocerla y hacerla. Es aquel que cumple con el propósito de Dios, que está inmiscuido en su propósito, que trabaja, que estudia, que se prepara, que tiene una familia, pero siempre direccionada al propósito de Dios en su vida personal. Y por último, a mantenernos los pobres de espíritu, a mantenernos una actitud de humildad, como Jesús lo hizo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y mire cómo dice: haya pues es en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como de algo que aferrarse, sino que se humilló a la posición de siervo. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que tiene ese don de servicio, de humildad, de servir a aquel, de servir a otro, y lo hace de forma natural, sin esperar nada a cambio. La recompensa está en el cielo. Entonces, vemos acá cómo es un pobre de espíritu. Y en esa primera bienaventuranza la termino mirando Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde el autor de Hebreos expresa lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, escucha, apreciado hermana,
Hermano que me escuchas, nacido de nuevo. Escucha lo que es la dicha, lo que es ser digno de felicidad. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando nosotros pedimos a Dios, cuando clamamos a Él, estamos pidiendo algo que no tenemos, pero que necesitamos. Estamos actuando como pobres de espíritu porque estamos diciendo, necesito de ti, necesito tu apoyo, Señor. Pero dice que Jesús lo hizo siendo Jesús, el Hijo de Dios. Dice que Él clamó, dice aquí la palabra, dice que Él, en versículo 7, dice que clamó con ruegos, con súplicas, con lágrimas al que le podía liberar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. En otras palabras, si queremos que Dios atienda nuestras peticiones, tenemos que venir con una humildad y sencillez de corazón, con súplica y clamor y aún con lágrimas, para que Dios quiera atender nuestras peticiones. Y no es que Dios quiera que uno sufra y que tenga que clamar y que tenga que sufrir para pedirle. No, es para que nosotros comprendamos que el pobre de espíritu es dueño del reino de los cielos. Porque Él dijo, de vosotros es el reino de los cielos. Entonces, las bendiciones de Dios vienen a tu vida. Las peticiones que has hecho llegan a tu vida. Y llegan porque has clamado del corazón. No estás exigiendo, sino clamando. No estás proclamando que como hijo de Dios tienes que tener el poder y que tienes que tener el dinero y que tienes que tener la capacidad porque escrito está. No, sino es la humildad y la sencillez lo que nos hace pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que pobres de espíritu, hermanos, es depender, confiar y servirle a Dios. El pobre de espíritu, hermano, es lo contrario al que es orgulloso, arrogante, prepotente, y creen que porque es hijo, Dios le tiene que responder, que creen que porque es hijo, Dios le tiene que dar, y vienen a exigirle a Dios y a ponerse en una posición como si fueran Dios mismo. Pero esa no fue la posición que Jesús tomó y nos enseñó. Que aunque todo lo tenemos en Cristo que nos fortalece, que aunque Él nos llenó de riquezas espirituales, que aunque Él entregó su propio Hijo por nosotros, para ser ahora sus hijos, en esta relación que tenemos ahora con Él, nos permite vivirla, pero para que aprendamos en el Espíritu a ser dichosos, felices de cuando clamamos, felices cuando rogamos, cuando suplicamos, cuando buscamos al Señor en intimidad, que nos sintamos satisfechos, que nos sintamos gozosos, llenos del Espíritu, porque a esos es que Dios responderá. Así será el milenio, hermanos. Así que Dios hoy está tratando es con tu carácter y con mi carácter, con tu personalidad y con mi personalidad, porque lo corrupto no heredará el reino de Dios. Lo mortal no heredará el reino de Dios. Y no tienes que olvidarte de algo muy importante. Tú y yo ya somos ciudadanos de los cielos. Ciudadanos de los cielos. Tenemos a morada en el cielo esperándonos, hermano.
Y lo único que conecta esta tierra con el cielo, hermanos, es la oración, la intercesión, la meditación en la palabra, la reflexión de la palabra, la intimidad con Dios, en la oración, el ayuno, la búsqueda incesante, el clamor, el ruego, la súplica, para que no nos volvamos arrogantes, orgullosos, prepotentes y llenos de justificaciones solamente para no buscar a Dios. En Mateo capítulo 5, en el versículo 5, Jesús lanza y declara su segunda bienaventuranza, la cual no era una ley, la cual no era una nueva religión y normas para vivir, sino que era la manera en que los discípulos quería Jesús que entendieran la esperanza de vivir en los cielos. La esperanza de vivir en el milenio y de cómo seríamos transformados en nuestras mentes, porque nuestras mentes han sido bombardeadas con el mundo y nos han engañado con la felicidad del mundo y hemos desechado la felicidad que viene de parte de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Leímos el 3, ahorita estamos en el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Voy a ver la Reina Valera. Mateo capítulo 5, versículo 4. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Este versículo, hermanos, de los dichosos, de los dignos de felicidad, porque lloran y que recibirán consolación, es los que lloran porque entienden lo que es el arrepentimiento y el perdón. Así que ninguno que se haya arrepentido puede tener este llanto bienaventurado. Tú dirás que has llorado, sí, pero el lloro del que está hablando Dios es una aflicción de espíritu, es algo que el Señor trae a tu vida en el momento en la oración, que ya lloras porque sientes tristeza por el pecado, porque abandonas el pecado y pides perdón. Entonces, cuando viene ese perdón genuino, ese perdón que es para con Dios, ese perdón me hace llorar. Porque sé que he pecado, que he fallado a Dios, y eso me tiene que poner una confusión de espíritu, me tiene que producir en mí una cosa que sale de lo más profundo, y la manera en que el cuerpo reacciona ante esa acción almática, que son emotivas en el alma, tiene que ser por el lloro. ¿Por qué? Porque cuando viene el perdón genuino, cuando viene el perdón verdadero, que tú sientes que realmente Dios te ha perdonado lo que has hecho y te has arrepentido a ello, brota un llanto, pero un llanto que dice la palabra que para el mundo es tristeza, pero para los hijos de Dios son gozo, felicidad, alegría. ¿Por qué? Porque somos dichosos, dignos de felicidad, porque hemos sido distanciados del pecado, ha sido quitado
quitado de nuestra vida y hemos sido libres. Así que este es un llanto espiritual. Cuando gemimos, cuando nos duele, cuando hay dolor en el espíritu, cuando hay dolor en el alma. Y esto lo viven mucho lo que son los intercesores. Deberíamos vivirlo todos juntos igual, porque dice la palabra acá, que bienaventurados los que lloran. Entonces yo quiero llorar, yo quiero sentirme dichoso y feliz cuando lloro de esta manera. No el lloro por las cosas materiales, no el lloro por la persona que se enfermó, no ese lloro, es un lloro que es de felicidad porque he sido libre del pecado, porque he sido llamado hijo de Dios, y esto solamente es posible si el Espíritu Santo está en ti. Así que vamos a ver un ejemplo en Jesús, nuestro Maestro. Porque, ¿qué hizo llorar a Jesús? Él lloró muchas veces. ¿Qué hizo llorar a Pablo? ¿Y qué hacía llorar a Isaías? Porque fueron hombres como Jeremías que lloraron. Lloraron de una manera que uno decía, bueno, eran muy llorones, pero no era un lloro de lágrimas, era un lloro del espíritu ante una situación. Este es un llanto que atrae la atención divina. Escucha, cuando tú lloras con este gozo, atraes la atención de Dios, porque Él está viendo uno que lo está adorando en espíritu y en verdad. Cuando leemos Isaías 53, vemos cómo el profeta Isaías lo profetizó con respecto a Jesús. Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, cuando dice acá en Mateo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, el premio, el regalo, la dádiva de Dios al que es dichoso en este llorar, en este gemir, en este clamar, es que ese recibe consolación de parte de Dios. Así que aquí dice en Isaías 53:3 que Jesús era experimentado en quebranto. Así que Jesús, al parecer, lloraba mucho, hermanos. Pero no el lloro de las lágrimas por las circunstancias, porque lo iban a matar, porque se presentaban situaciones en el mundo. No, hermanos, era un lloro de alegría y de gozo en el espíritu, de saber que clamaba al Padre y que el Padre lo escuchaba porque lo consolaba. Por ejemplo, en Juan 11:35, en el Nuevo Testamento, Juan 11:35, Jesús está con María y con Marta, porque Lázaro había muerto. Y dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban a ella, también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevaron donde estaba Lázaro enterrado, porque Lázaro era su amigo, era amigo de Jesús. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Y dijeron los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía ese que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, ¿por qué Jesús lloró sabiendo que iba a orar por él para levantarlo y resucitarlo? Ya Jesús sabía lo que iba a hacer porque el Padre se lo había dicho. Entonces, ¿por qué lloró? Porque lo que hizo llorar a Jesús es lo que produce el pecado en el ser humano. La consecuencia del pecado es que la muerte. Y él se compugía de corazón, dice la palabra acá, se conmovió en espíritu y se estremeció porque pudo sentir el dolor que produce el pecado en las personas. Y eso es lo que el Señor hoy quieres que tú entiendas. Y te tiene que doler el pecado. Hermano, te tiene que doler el pecado. El abandonar el pecado duele. Pero también tenemos que ver las consecuencias del pecado. Y eso te tiene que conmover en tu espíritu. Porque si no, entonces tienes un corazón duro, de piedra, lleno de orgullo, egocentrismo, donde la única felicidad que te llena es la de ti mismo y de lo que haces. Pero Pablo también lloró, sabía, y muchas veces. En Romanos 8:18 nos muestra el ejemplo de Pablo por el Espíritu Santo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, escucha hermano, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, el Espíritu Santo que está en ti y está en mí, gime de entre nosotros, gime, llora. ¿Por qué? Por la dicha y el gozo que vamos a experimentar cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando la misma creación gime porque también va a ser transformada. Anhelamos, ese anhelo nos produce dicha, gozo y nos hace llorar, pero de la alegría de saber que estamos transformados, que tenemos la esperanza de que esto será temporal, que estas circunstancias serán temporales, que lo que estamos viviendo es temporal, pero aliméntate de la esperanza, de la dicha y el gozo, de la felicidad de saber que lo que nos espera es maravilloso. En eso, hermano, consiste el reino de los cielos. Y Jesús está preparando a sus discípulos y enseñándoles esto para que ellos comprendan lo que es vivir en el reino de los cielos. Ahora lo estamos experimentando aquí en la tierra. Cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos tristezas, cuando tenemos situaciones, Él quiere personas pobres de espíritu y personas que lloran para ser consoladas. Así que hermano, el Espíritu Santo, Jesús lo dijo en Juan 14:15, pero mi Padre no los dejará solos,
Dice Juan, Jesús en el libro de Juan, dice, pero yo no los dejaré solos, sino que os enviaré a otro, al Consolador, el cual le mostrará el camino y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, el Paracletos, el que nos consuela. Así que por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces no estamos solos, no estamos viviendo solos, tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, y Él nos consuela. Es la manera en que Dios nuestro Padre nos consuela, lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Consolador? El que nos exhorta, el que nos edifica, el que nos ama, el que nos alimenta, el que nos anima. Por eso no puedes sentirte sola, no puedes sentirse solo. Dios está contigo, el Espíritu Santo es ti y dice, clama a mí y yo te responderé. Porque Él quiere llenar nuestra alma. Él quiere cambiar nuestro carácter, Él quiere cambiar nuestra personalidad, pero como va a ser en el milenio. Así que vamos a ver el orden para terminar. Lamentarse por el pecado trae arrepentimiento. Y traer el arrepentimiento trae a nuestras vidas el perdón sincero. Y cuando está en nosotros el perdón sincero, entonces aquí llega el consuelo espiritual. Y con ello llega la bendición de Dios para tu vida. Entonces, ¿cómo la vamos a recibir? Con gozo, con alegría, con felicidad. Así que nos gozamos en nuestras aflicciones. Está hablando de que somos dichosos porque en medio de la aflicción podemos ver que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si tú te quedas allí decaído o decaída, afligido, menesteroso, tirado, desanimado, triste, desesperanzado, pues en ti no está el Espíritu Santo, porque si estuviera el Espíritu Santo, tú te levantas en el nombre de Jesucristo y empiezas a declarar, Señor, declaro tu palabra dice que yo soy ciudadano de los cielos, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, tu palabra, Señor, dice que tú tienes planes de bien para mí y no planes de mal, para darnos el bienestar que necesitamos, que cielo y tierra pasarán, pero que tus palabras no pasarán, Señor, que tu palabra dice que tú tienes mi nombre escrito en el libro de la vida, y aunque en esa tierra no tenga oro ni plata, tengo una riqueza en los cielos, un tesoro sobrenatural, un tesoro que es por esperanza y por fe, que creo que lo tengo, y que tú tienes corona para mí, por servirte, por adorarte, por exaltarte, por llevar tu palabra, por compartir el evangelio. Todo esto, Señor, porque mi gozo y mi alegría está en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, y por Él, y en Él vivo, y en Él me gozo en mis aflicciones, en mis tribulaciones, en mis enfermedades, en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos en todo tiempo, que no caminemos por la emoción, que no caminemos por el desánimo o el ánimo que el mundo nos da, sino por el que nos lleva en su palabra, el que nos llena de Él y nos goza y nos llena de gozo. Por eso los salmos, hermano, el primer salmo, ¿cómo comienza? Bienaventurado el varón, dichoso, gozoso, digno de felicidad el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, que no anduvo en consejo de malos. Entonces, ese, hermano, es nuestro gozo. La esencia de la felicidad de Dios está basada en la llenura del Espíritu Santo, porque ahora somos pobres de espíritu, pero lloramos para ser consolados espiritualmente.
Así que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni enfermedad, ni tribulación, ni preocupaciones, ni desánimo, ni desesperanza. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la alabanza, la gloria y la adoración de nuestro Dios, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Aleluya. Así que hoy es un día para levantarte, para animarte, para decirte, bienaventurado eres Norberto, bienaventurado eres Eddie, bienaventurado eres Antonio, bienaventurado eres Elías, bienaventurado eres hermano, si estás pasando tribulaciones, si estás pasando enfermedad, si estás pasando dificultad, porque te tienes que gozar. Y ese tiempo que Dios está dando en medio de esas dificultades, en medio de esa situación o de ese reposo, es para que te llenes de la pobreza espiritual y de la riqueza de Dios, para que vivas el dichoso vino nuevo, el dichoso caminar con Dios en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en la economía, en la deuda. No importa las circunstancias, siempre nos gozaremos en Él. Esa es la dicha. Por eso este mensaje es para creyentes. Este mensaje es para discípulos. Este mensaje lo estaba dando a Jesús para que entendieran que Dios está trabajando con tu carácter y tu personalidad, porque es lo que va a hacer Dios con nosotros en el milenio. Para que cuando entremos al milenio vamos a saber ya desde ahora cómo es que vamos a actuar, cómo es que vamos a pensar, porque en Él vivimos, en Él nos gozamos, en Él nos movemos y somos bendición para bendecir, hermanos. Tú eres no solo una criatura, eres hijo del Dios viviente, es la niña de sus ojos. Él entregó su Hijo Jesucristo y lo llevó a la cruz y lo sacrificó por tus pecados y por mis pecados, y nos hizo dignos, nos limpió nuestra inmundicia, nos colocó vestido nuevo, nos colocó un vestido de lino fino, maravilloso, limpio y puro, sin mácula, preparando su iglesia para su próxima venida, preparando a sus hijos para que no solamente estemos vestidos por fuera, sino vestidos por dentro de las riquezas, porque somos pobres en espíritu, para glorificarlo, para buscarlo, para depender, para servirle, y sobre todo también vamos a llorar, pero llorar para ser consolados. Y qué mejor es ser consolados que con Dios en nosotros en su regazo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy nos gozamos, Señor, de saber que en todo tiempo tú estás con nosotros, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, que abrazas mesa delante de nuestros angustiadores, que unge nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa está rebosando, que ciertamente el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden, ¿qué? Aliento. Y tú, Señor amado, aderezas mesa delante de los que nos persiguen. Pero, Señor, aquí estamos. He aquí un pueblo. Hoy presento tu vida al Señor. Hoy te digo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti te llama para que clames, para que supliques, para que ruegues, para que busques, para que sirvas y para que tengas en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para Él vivimos, como lo dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino que ¿qué? Sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo, lo vivo para agradarle a Dios, porque inclusive para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Por lo tanto, no sufriremos preocupaciones por esta tierra, sufriremos preocupaciones por llevar la palabra, por llevar las buenas nuevas, por llevar las palabras del reino, porque en el reino vivimos, pues somos ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya.
Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo en el cual, Señor...